En las últimas 48 horas, una nación del Himalaya se ha sumido en una anarquía total. Te estoy hablando del gobierno de Nepal. En este país, pues sus instituciones han caído, la gente ha tomado las calles y el ejército ha tenido que intervenir. Nepal le dio una lección al mundo. El pueblo de Nepal se cansó de un régimen autoritario que gobernaba como dictadura, reprimiendo a sus ciudadanos y llenándose los bolsillos mientras el país se hundía en la miseria. Lo que comenzó como una protesta por la censura en redes sociales ha escalado a una crisis sin precedentes. Esta es la historia de cómo la ira en un país puede estallar en el momento menos esperado. Pues la paciencia se acabó y las calles ardieron. Edificios gubernamentales incendiados, el parlamento en ruinas, la Corte Suprema atacada y los ministros huyendo como ratas. Esta es la historia de cómo la ira de un país puede estallar en cualquier momento. Para entender la situación tenemos que retroceder un par de semanas antes. En las altas esferas del gobierno nepalí la corrupción se sentía en el aire. Como muchos habrán escuchado en otras noticias, pues los hijos de los gobernantes, es decir, los hijos de la élite que gobernaba ese país, pues presumía de muchos lujos y una vida muy ostentosa que la mayoría de sus conciudadanos jamás tendrán aunque viviesen muchas vidas. Y esto pues ha desencadenado una ola de protestas porque la gente empezaba a enterarse lo que sus gobernantes hacían con el dinero que ellos aportaban con sus impuestos. El episodio más simbólico fue el del ministro de Finanzas. Lo atraparon, lo desnudaron parcialmente, lo hicieron caminar en pasarela frente a la multitud, lo tiraron al río y lo obligaron a sentir en carne propia la humillación que él y sus colegas venían imponiendo al pueblo. Y claro, todo eso hizo que estas críticas antes contenidas se volvieran virales. ¿Y cuál fue la respuesta del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli? Que ni de loco pienso volver a pronunciar ese nombre, así que diremos al ex primer ministro Oli. Pues el señor Oli, pues lo único que se le ocurrió hacer es poner un bloqueo total a las más grandes redes sociales del país. Un bloqueo total de 26 plataformas de redes sociales, incluidos Facebook, YouTube, X, Instagram y todas las redes sociales que tú puedes estar usando en este mismo momento. Y la excusa oficial fue, pues supuestamente hacían esto para combatir la desinformación, lo que muchos zurdos dicen, ¿no? Pero bueno, la gente no le creyó porque la gente no es estúpida. Esta medida no solo cortó la comunicación, sino que fue la gota que derramó el vaso, porque para la generación Z que usa estas plataformas para todo, fue un ataque directo a su libertad de expresión. Lo que no sabían es que este acto de censura sería el catalizador de una revuelta muchísimo más masiva. Ese momento recorrió el mundo como símbolo de que el verdadero poder no reside en los palacios ni en los cargos, sino en la gente. Pues aunque las protestas comenzaron de forma pacífica en Katmandú, al principio eran pequeñas organizadas por jóvenes a través de plataformas de redes sociales que el gobierno había olvidado bloquear. Pero la represión policial solo las hizo más fuertes. Así que posterior a esto, en tan solo 3 días después de aquel acontecimiento, pues la ira se transformó en fuego. Los manifestantes, indignados y sin nada que perder, incendiaron el parlamento de Nepal. Les pondré unas imágenes a continuación. Esto era un mensaje muy claro para el gobierno: ya no confiamos en ustedes. El gobierno respondió con toques de queda y más represión, pero ya fue demasiado tarde. La cifra de muertos comenzó a subir y a escalar poco a poco. Y entonces el caos se volvió personal. El pasado 9 de septiembre, hace tan solo 2 o 3 días atrás, dependiendo de cuándo estés viendo este video, pues hubo una noticia que sacudió a toda la nación y se volvió viral en todo el mundo. Y es que Jayalakshmi Chirtrakar, la esposa del ex primer ministro Jagannath Kanal, había sido asesinada. Ella fue quemada viva en un ataque a su propia casa.
¿Te está gustando este video? Pues suscríbete, solo te tomará un segundo de tu tiempo que para ti no es nada, pero para mí es muchísimo. Continuemos con esta gran historia. Además de este lamentable acontecimiento, pues muchísima gente enardecida también fueron a la casa de diferentes actores políticos para intentar hacer lo mismo. En algunos casos lo consiguieron y en otros no. Este brutal asesinato no solo fue una tragedia, sino que fue el punto de no retorno. La violencia ya no tenía límites. El primer ministro Oli, sin control de la situación, pues no tuvo otra más que renunciar. Pero su dimisión no fue suficiente para calmar a las masas, porque el vacío de poder era inmenso. La anarquía se apoderó de las calles. En estas imágenes caóticas podemos observar pues a muchísimas personas corriendo. El aeropuerto internacional pues también entró en pánico y hubo una liberación de presos que fueron detenidos por la policía al comienzo de las manifestaciones. Lo que sucedió a continuación es una escena de película de terror, porque sin un gobierno que los detuviera, pues los manifestantes asaltaron cárceles por todo el país. Más de 2.000 presos fueron liberados, sumando más criminalidad al caos. El aeropuerto internacional, la puerta de entrada al país de Nepal, pues fue invadido. Los aviones quedaron en tierra y los soldados tuvieron que tomar el control para evitar una catástrofe aún mayor. La capital y otras ciudades clave cayeron en un estado de anarquía. La policía, superada en número, simplemente se retiró porque no pudieron hacer nada más ante una multitud enardecida. Y pues con todo esto pues se dieron cuenta que la situación era totalmente insostenible para sus autoridades. Pero con todo esto que estás escuchando, ¿significa de alguna manera que en Nepal ha llegado el fin de la democracia? Lo que comenzó como una protesta terminó en una revuelta sin precedentes. Más de 25 fallecidos, la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, residencias de líderes atacadas, 2.000 presos fugados y comercios y aeropuertos paralizados. Una protesta que comenzó en redes sociales terminó colapsando al gobierno entero. Esta revuelta muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando siente que ya no tiene voz. Pues vamos a intentar responder a esto. En respuesta al colapso total, el 10 de septiembre el ejército nepalí anunció que había tomado el control del país para restablecer el orden. La democracia parlamentaria, que había costado décadas de lucha, ahora estaba en manos de los militares. Esto es un momento crítico para Nepal. La pregunta no es solo si el ejército logrará restablecer la paz y el orden, sino si también devolverán el poder a un gobierno civil o si esto es el inicio de un nuevo periodo de gobierno militar. La decisión del ejército, aunque parece una solución, pues es un salto a lo desconocido, por llamarlo de alguna manera, porque no sabemos si esto será temporal o permanente. Pero bueno, ¿qué pasará también con la libertad de prensa y la de expresión ahora que el ejército tiene el control? La crisis de Nepal es un recordatorio de que la libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad. Cuando se intenta silenciar a la gente, la historia nos ha demostrado que la respuesta puede ser violenta. La nación del Himalaya se encuentra en una encrucijada ahora mismo. El mundo los está observando y su futuro hoy es más incierto que nunca. Como conclusión, yo diría que el caso de Nepal muestra que la indignación popular cuando se organiza puede ser una fuerza brutal y poderosa capaz de derrocar a un gobierno. Sin embargo, también advierte sobre los peligros inherentes a un vacío de poder sin un plan de transición. Por ejemplo, para Venezuela, esto viene de parte mía. Yo pienso que la lección principal no es simplemente en cómo derrocar a un dictador, porque ahora mismo sabemos que Nicolás Maduro está haciéndose caquita por el miedo que le tiene a Estados Unidos a que le meta un misil por donde no le da el sol, pues Anastasio. Sino cómo lograrlo de manera que no se termine en una anarquía sangrienta o como una nueva forma de gobierno autoritario posterior al derrocamiento de un dictador.
Yo pienso que la diferencia radica en la capacidad de las fuerzas democráticas para capitalizar el descontento, mantener la unidad y crucialmente ofrecer una hoja de ruta clara para la transición que minimice la violencia y evite el colapso del Estado. Y bueno, ahora es el turno para ti. ¿Qué crees que pasará con el país de Nepal? Puedes dejar tus opiniones en los comentarios. Si te ha interesado este video, pues no olvides darle like y suscribirte para más análisis profundos de la actualidad mundial. Si no quieres perderte más contenido, puedes darle a la campanita de notificaciones. Tu suscripción no te afecta en nada, pero a mí me ayuda mucho. Muchísimas gracias, nos veremos en un siguiente capítulo. Bye.